Hacemos, Señor, nuestro acto de fe en tu presencia en medio de nosotros. Te damos gracias por todo lo que nos das constantemente como manifestación de tu amor. Queremos darte en esta tarde gracias especialmente por el don de María, Señor, por la Madre que nos diste en ella y por el modelo de santidad que nos presentas en su persona y en su vida constantemente. Danos, Señor, ahora el mensaje que quieres que recibamos para conocer todavía mejor tu plan de salvación y nuestra vocación a la santidad. Pon tus palabras en mis labios, Señor. Al 6º mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando donde ella estaba dijo: Alégrate llena de gracia, el Señor es contigo. Palabra de Dios. Vamos a hacer la última reflexión de este retiro dedicado a la vocación a la santidad sobre la Santísima Virgen como Madre nuestra y como modelo perfecto de santidad. Cuando nos dirigimos a María le decimos la Santísima Virgen. Usamos ese superlativo, santísima, y está muy bien que lo usemos porque ninguna mujer ha alcanzado ni alcanzará la santidad de María. La santidad que ella tuvo como la que correspondía a la Madre de Dios y la que tuvo por su apertura total y constante a la acción del Espíritu, por su donación total a Cristo y por esa docilidad para dejarse conducir siempre, en todo momento, por la luz del Señor. Encontramos en María, en primer lugar, los dos elementos fundamentales de la santidad. Ya vimos que la santidad es ante todo ausencia de pecado. Es la primera fase de la Pascua, morir al pecado, muertos para el pecado. Y en segundo lugar, la santidad es después llenarnos de la gracia, llenarnos del amor del Señor, llenarnos de los frutos del Espíritu. En la Santísima Virgen encontramos estos dos momentos en toda su plenitud. En primer lugar, ella es la Inmaculada, la que no tuvo jamás la menor mancha de pecado. Inmaculada desde su concepción. Delante de ella se detuvo el río del pecado, como se detuvieron las aguas del Jordán cuando penetró en ellas el arca. María, arca de la nueva alianza, detiene el río del pecado que ni siquiera la toca. Es uno de los dogmas que tenemos en nuestra religión, el de la Inmaculada Concepción. Inmaculada en su concepción permanece siempre inmaculada, es decir, sin mancha. En ella no se encuentra jamás el menor pecado. San Agustín dice que cuando se hable de pecado, ni siquiera se mencione a la Santísima Virgen. En ese aspecto jamás será igualada por otra persona. ¿Por qué? Porque todos nacemos en pecado. La única que ha sido eximida de esa ley, la que ha sido preservada de esa mancha original, ha sido María.
la Santísima Virgen. Y luego, en la parte ya positiva, nadie ha tenido la santidad de María. Cuando el ángel la saluda, como acabamos de oírlo, la llama llena de gracia. Dios te salve, llena de gracia. O sea que la plenitud de las gracias se encuentran en María. Un santo padre dice que el Señor a la plenitud de las aguas llamó mar, y a la plenitud de las gracias llamó María. Todas las virtudes y en grado excelso las encontramos en Nuestra Señora. Pensemos en cualquier virtud, por ejemplo la fe. En nadie ha brillado la fe como en María. Nadie ha tenido que creer verdades tan maravillosas como María. Creer en la divinidad de su Hijo, creer en la divinidad de ese niño que nace de ella, creer en su divinidad cuando tiene que huir con él, creer en su divinidad cuando lo ve padecer y morir en una cruz. Eso exige una fe verdaderamente asombrosa, que solamente podía dársela el Señor. Isabel alaba la fe de María. Bienaventurada tú porque creíste que tendrían en ti cumplimiento las palabras de Dios. Isabel estaba frente al hecho de su esposo, que había dudado, que no había creído firmemente, que había sido castigado con la mudez. Viene María, la que sí cree totalmente al mismo ángel, al mismo Gabriel que habló a su esposo, y cree todavía cosas más maravillosas, y por eso alaba esa fe. Cualquier virtud, la humildad, por ejemplo, ¿quién ha sido tan humilde como María? La que, exaltada la dignidad de Madre de Dios, se considera, no únicamente se llama, esclava del Señor. Su fiat te lo da con esas palabras: aquí está la esclava del Señor. En su Magnificat, cuando ella glorifica al Señor por las cosas maravillosas que ha realizado en ella, se llama también esclava, porque miró la humildad de su esclava. Por eso me llamarán bienaventurada todas las generaciones. La persona que no piensa nunca en su vana gloria, que piensa únicamente en la gloria de su Señor. Cualquier virtud que nosotros enunciáramos, la encontramos a perfección, de manera verdaderamente extraordinaria, en esta Santísima Virgen, la que no tiene pecado y la que está siempre llena de gracia. Después María es la esclava del Señor. Aquí hay una lección maravillosa para nosotros. Cuando estudiamos lo que es Cristo, terminamos reconociendo que Él es el Señor. El día de Pentecostés, Pedro hace ese gran anuncio: sepa con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quienes ustedes han crucificado, Dios lo ha resucitado y lo ha constituido Señor. Cristo es el Señor. Es elevado a esa dignidad por su Padre. Cristo, como dice San Pablo en la carta a los Filipenses, se anonada a sí mismo. Se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual el Padre lo exalta por esa humillación y le da el nombre que está sobre todo nombre, el de Señor. Para que al nombre de Jesús el Señor toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. La persona que tiene la visión más clara del señorío de Jesús es María.
Ella ha oído del ángel que él reinará en la casa de David, que él será el rey, y como a tal lo reconoce. Y por eso, como frente a un Señor no puede haber sino siervos, ella, la madre del Señor, así la saluda Isabel: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Frente al Señor ella se siente la sierva. No se llama únicamente la sierva del Señor. Ella se considera y vive esa realidad de sierva del Señor. Yo creo que este es uno de los aspectos que debemos admirar y estudiar más en María, su posición de sierva del Señor. Nosotros acertaremos en una visión cristológica seria, profunda, cuando nos consideremos siervos delante del Señor, cuando proclamemos a Jesús Señor de nuestras vidas, cuando al proclamarlo no únicamente con los labios sino de corazón, nos postremos delante de Él como sus siervos y le digamos también como María: aquí está tu siervo o aquí está tu sierva, y le sirvamos en calidad de tales. Recordemos las palabras que Él dice después del lavatorio de los pies: me llamáis Maestro y Señor, y decís muy bien, pues lo soy. Si Él es el Señor, nosotros tenemos que ser únicamente sus siervos. Y esto no es fácil. Llamarlo Señor sí es muy fácil, aun cuando San Pablo mismo nos dice que nadie puede decir Jesús es Señor si no es por el Espíritu Santo. Pero lo más difícil y lo que requiere, por tanto, una acción más grande del Espíritu Santo en nosotros es vivir esa servidumbre con alegría y con amor. Buscar en todo momento la gloria del Señor. Servir al Señor. Ustedes tienen distintos nombres en sus congregaciones, pero todas tienen una misma realidad y deben vivir un mismo programa: ser siervas del Señor. Personas que reconozcan el señorío de Jesús como María y que frente a Él se sientan sus siervas y como tales quieran hacer únicamente su voluntad. El siervo no tiene voluntad propia. El siervo tiene únicamente la voluntad de su Señor. El siervo está guardando las órdenes de su Señor. Afortunadamente, nuestro Señor no es un tirano. Es el Dios amor. Es el Dios infinitamente bueno que nos manda siempre con amor y que espera de nosotros ante todo el servicio del amor. Espera que cualquier servicio que le prestemos, desde barrer un corredor hasta lo que creamos más importante en nuestra vida, debe estar animado por el amor. Servicio por amor, que es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y la consigna nuestra debe ser la que nos da el Evangelio: vivir como siervos que esperan la venida de su Señor. Así debemos vivir nosotros, únicamente como siervos de Jesús el Señor, que esperamos su venida. ¿Cuándo vendrá? No lo sabemos. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de un tiempo corto o largo, pero vendrá. Y cualquiera que sea la existencia que Él nos conceda para su gloria, ésta debe tener un solo programa: servir al Señor. En todas las épocas de la vida, en todos los lugares donde estemos, debemos ser siervos que esperan la venida de su Señor. Y cómo la vida se simplifica cuando uno vive en calidad de siervo del Señor. Los lugares entonces se vuelven accidentales, los puestos se vuelven muy secundarios. Solamente hay un programa, algo que cuenta: cumplir la voluntad del Señor.
En esa realidad ya uno no está escogiendo, ni está añorando, ni está deseando esto o aquello. Únicamente cumplir un programa, el de María, servir al Señor. Y luego María, como sierva del Señor, le entrega toda su persona al Señor. Hágase en mí según tu palabra. Nuestro servicio al Señor debe terminar en una entrega total a Él. La entrega de todo nuestro ser, nuestro cuerpo, y más si se lo hemos consagrado por la castidad, nuestro espíritu, nuestra inteligencia, nuestra afectividad, nuestro tiempo, todo entregárselo a Él. Que verdaderamente sea el Señor de nuestras vidas. Que podamos decir, todo es de mi Señor. Y que podamos cumplir esa programación maravillosa que nos traza San Pablo en su carta a los romanos. Dice el apóstol, si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor, porque para esto murió y resucitó, para ser Señor de vivos y de muertos. No tengamos otro programa que este. Vivir para el Señor y morir para el Señor, servir al Señor y estar siempre felices con ese señorío de Cristo. Ese señorío de Cristo. A la hora de la muerte, si vivimos como siervos suyos, oiremos esas palabras que son las que sí nos harán eternamente felices. Alégrate, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Démosle al Señor nuestras vidas, nuestras personas, como lo hizo María, la verdadera sierva del Señor. Después ella nos da una lección de gratitud. María es la persona consciente de los dones divinos. En ella no hay ningún complejo. En ella no hay una imagen negativa como hay en muchos de nosotros. Ella con gran humildad y sencillez, porque la humildad es la verdad, descubre todo cuanto el Señor ha hecho en ella. Y estalla en gratitud. Mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso. Ella no es la persona que dice, Dios no me ama, yo no sirvo para nada, todo lo contrario. La persona llena de gratitud, porque el Señor ha hecho en ella cosas grandes. Y por eso ella le sirve siempre con alegría en todas las circunstancias de su vida. Una de nuestras actitudes principales, sobre todo en la oración, debe ser la de la gratitud. Sed agradecidos. Era el lema que daba San Pablo a los primeros cristianos. Sed agradecidos. Aún en los momentos de petición, dice el apóstol, debemos ser agradecidos. Que vuestras peticiones, dice, estén acompañadas de acciones de gracias. Que nosotros vivamos con un Magnificat en el corazón, bendiciendo al Señor por todo lo que nos ha dado. No esperemos la eternidad para agradecer. Ahora, a la luz de la fe en la oración, descubramos paulatinamente las maravillas de la misericordia del Señor, los dones verdaderamente maravillosos que nos ha dado a todos. Leamos y agradezcamos ese plan de salvación que encontramos, como lo vimos esta semana en la carta a los Efesios, en ese capítulo 1. Recorramos todos los dones maravillosos del Señor, esos que ayer también vimos resumidos en el Salmo 103, para que digamos, bendice alma mía al Señor, y todo mi ser bendiga su santo nombre. Al Señor le agrada siempre
la gratitud. Esa acción de gracias vivida es una llave de oro que abre los tesoros de Dios. El agradecido recibe siempre mayores y nuevas bendiciones del Señor. Después ella para nosotros es modelo de servicio. Hoy se habla mucho del servicio, ya lo dije desde el primer día, cuando uno le pregunta ahora a las jóvenes por qué desean la vida religiosa. Lo primero que le dicen es porque allí pueden servir y que lo que desean es poder servir allí a los hermanos, etcétera, etcétera. La persona que ha servido mejor al hermano ha sido aquella que sirvió con mayor amor al Señor. La sierva del Señor se convirtió en la persona que sirvió con mayor desinterés y amor a los hermanos. No sabemos cuánto hizo ella en el campo del servicio, pero en el Evangelio encontramos esos dos momentos. Cuando ella concibe al Verbo en su seno purísimo, va a la montaña con prontitud. ¿Por qué? Porque sabe que Isabel está encinta y necesita sus servicios. Y ella va a Hebrón para servir. No va para que la aplaudan como a la Madre de Dios. Allí permanece cerca de 3 meses, nos dice el Evangelio, pero ¿haciendo qué? Prestando aquellos servicios que necesitaba Isabel. Los servicios humildes de una cocina, de una lavandería, de atención, de compañía, de consuelo. Todo eso es lo que hace María en casa de Isabel. Y luego en las bodas de Caná vemos su solicitud por los que tienen algún problema. María ha sido invitada con Jesús a aquellas bodas, pero María no se sienta a la mesa, sino que se dedica al servicio. Si hubiese estado sentada a la mesa no se habría dado cuenta de la escasez del vino, pero como estaba sirviendo, iba a la cocina, iba a la despensa, iba a todas partes, se dio cuenta de que el vino escaseaba. Y fue entonces cuando, llena de preocupación y de amor, de solicitud por sus amigos, se acercó a Jesús para decirle: no tienen vino, y alcanzar de él ese milagro maravilloso, la conversión del agua en vino. Ella es la persona que sirve siempre. ¿Cuántas cosas haría ella a lo largo de su vida? En un servicio humilde como era siempre el suyo, en un servicio lleno de ternura, lleno de delicadeza, llena de amor. ¿Cómo serviría Juan después de la muerte de Jesús? ¿Cómo serviría a tantas personas que sin duda se acercaron a ella para pedir su consuelo, su consejo, para buscar en ella lo que solamente ella, la llena del Señor, podía darles? Y ella es la Virgen fiel. El gran problema de toda persona humana es el de la fidelidad. Siempre ha sido difícil la fidelidad, pero más todavía en esta época. El signo de la época actual es la infidelidad en los matrimonios, en la vida religiosa, en el sacerdocio. ¿Cuántos casos de infidelidad? María es la Virgen fiel, la que está con Jesús en todos los momentos y circunstancias de la vida, la que está con Él en Belén y está con Él en Egipto, la que está con Él en Nazaret, en la vida oculta, y está con Él cuando sale a su ministerio, la que está con Él junto a la cruz. Estaba junto a la cruz María, la Madre de Jesús. Allí es donde ella aparece con toda su fidelidad, la que nunca abandona a Jesús, la que está con Él en las horas de alegría y en las horas de dolor. Nosotros vamos a pedir en esta tarde a María que nos alcance todas estas gracias
todas estas virtudes que ella practicó, pero especialmente esta de la fidelidad. El demonio combate a los del Señor de una y de otra manera. Y todos tenemos momentos difíciles cuando la fidelidad se vuelve a veces hasta heroica o exige heroísmo. Con la gracia del Señor podremos ser fieles hasta la muerte como María, pero roguémosle a ella que interceda delante de su Hijo para alcanzarnos esa gracia, la de la fidelidad. Y finalmente María es la persona llena del Espíritu. Ella estaba llena de Él desde el primer momento porque la había santificado. Pero ella se prepara con los discípulos para la efusión de Pentecostés. Y cuando los hechos nos dicen que quedaron todos llenos del Espíritu Santo, pues se refieren ante todo a María. En nadie llegó en más plenitud, a nadie llegó en más plenitud que a María. Nadie ha estado tan llena del Espíritu Santo como María. Y ella es la que va a orar también y ora por nosotros, como lo hizo en Jerusalén, para que el Espíritu del Señor descienda sobre nosotros con su plenitud de amor, con su plenitud de paz y con su plenitud de santidad. Después de admirarla como el gran modelo de santidad, tengámosla siempre como a nuestra Madre. Los santos han saboreado siempre esa gran verdad: la Madre de Dios es mi Madre. Nosotros tenemos en la maternidad espiritual de María un gran tesoro que ojalá nunca desperdiciemos. Podemos contar siempre con la ternura maternal de María. Podemos contar siempre con su atención maternal. Ella nos ama como madre y quiere que nosotros la amemos como hijos. Que nunca deje de ser María para nosotros la madre. No nos dejemos nunca desorientar cuando se hable de María. Acerquémonos a ella siempre como a la mejor de las madres. Recordemos que el Señor nos la dejó como testamento. Ahí tienes a tu madre, dijo a Juan. Y Juan nos representaba a todos en ese momento. Todos somos hijos espirituales de María. Disfrutemos de su ternura de madre. Acudamos a ella siempre con confianza de hijos. Recitemos diariamente el Santo Rosario y digámosle con una gran confianza: ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.